Vamos a volver a recordar aquel Antonio Gala que yo conocí en el año 1967, en mi camerino del Teatro de la Comedia de Madrid. Yo hacía una obra que se llamaba Una chica en mi sopa, en la que yo hacía una chica de minifalda que enseñaba unas bragas blancas, que decía Olguita Moliterno, las bragas más blancas de España, lo decía peyorativamente, pero sí es verdad que eran blancas. Y ahí entró ese Antonio Gala, rubio, guapo, con una chaqueta de cuadros, lleno de libros, andaluz, de Córdoba, aunque no haya nacido en Córdoba, pero es andaluz de Córdoba. Vamos, si hay alguien que se merece ser andaluz y de Córdoba, además de Séneca, es Antonio Gala. Bueno, pues ese Antonio Gala, brillante, maravilloso, simpático. Yo me enamoré de Antonio Gala y no he dejado de estar enamorada de él en todos estos años que he tenido la suerte de tratarle. Yo hice el bachillerato antiguo, del famoso plan del 38, y entonces ingresé en el Colegio de Cultura Española, que era de los hermanos de La Salle, pero entonces se llamaba Cultura Española, con 9 años, el año 1939. Y en la misma clase donde estaba, o donde también ingresó, porque fue el curso de ingreso, Antonio Gala. La coincidencia quizás de los apellidos Gala, Garrido, pues hizo que nos pusieran en la banca juntos, y desde del año 39 hasta el año en que terminamos las oposiciones en Madrid prácticamente, pues hemos estado pues, toda la vida los dos como compañeros. Yo he sido un poco el jarrillo de mano de Antonio, porque yo era he sido una persona bastante organizada y bastante metódica en muchas cosas mías, en otras soy un desastre, y Antonio era un desastre en todo, porque Antonio era, como me ha dicho en más de una carta que me escribía, yo era el único que ponía orden en su desorden desorganizado. Destacó mucho porque mientras que él se leía a Ovidio y a Homero en los recreos, nosotros jugábamos a la pelota, jugábamos al baloncesto, en fin. Y sobre todo porque él era el que ponía el altar de la Virgen en el mes de mayo y lo cuidaba todos los días con sus flores. Cuando iniciamos nuestro despegue para toda España, que esto es enero de 2005, aquí mismo donde estamos ahora, bueno, abajo, pues decimos el primero Antonio, ¿no? Que era como una garantía de, no sé, de hacer algo especial, de esa sensibilidad, de esa profundidad, de esa comicidad de Antonio, bueno, todo lo que es Antonio Gala. Y efectivamente, pues cumplió con lo que se esperaba de él y fue una noche apasionante. Y luego ya de ahí nació una pequeña relación que intentamos pues cuidar cada año. Entonces yo le llamaba como el padrino, ¿no? Le decía, tú eres el padrino de las temporadas y si no le llamaba me lo decía. Me mandaba alguna notita y no me has llamado este año, tu padrino y tal. Muy bien. Mi relación con Antonio nace a través de mi padre. Mi padre era un personaje, Cristóbal Montes, un personaje maravilloso. Cuando yo decido o tengo la suerte de que una compañía fuerte discográfica se interesa por mí, intento buscar varias alternativas para conquistarlos y grabar mi primer disco, y muy osadamente se me ocurre grabar poemas de Antonio. En un principio, Antonio Gala, que por ser la hija de un gran amigo, un recuerdo, que aceptaba una prueba. Estuvimos 1 mes y medio trabajando y ya cuando escuchó lo que habíamos grabado, ahí ya se entregó y empezó cambió de actitud, me llamó a su casa, se entregó y se implicó totalmente en el proyecto, ¿no? De tu mirada para poder decirte que te quiero. Yo tenía una casa en Arenas de San Pedro y le invité a trabajar en una obra que estábamos haciendo juntos y se metió en mi estudio, el que yo tenía en Arenas,
Y la asistenta que venía a trabajar conmigo en la casa no sabía que se había instalado en mi estudio una personalidad como es Antonio Gala. Antonio Gala en ese momento le gustaba vestirse, era verano, con unas túnicas ornamentadas y de largo y muy fuera de lo común para una persona que venía del pueblo a ayudar. Entonces abrió el estudio mío y en vez de encontrarse conmigo se encontró con Antonio Gala, vestido de esta forma que he dicho. Esta mujer del pueblo se quedó impresionada y casi se arrodilla, se santiguó y dijo, Ave María Purísima. Y Antonio, con ese humor que tenía siempre, dijo, sin pecado concebida, hija, sin pecado concebida. Desde el año 72 lo conocí en una conferencia en la Fundación Juan March y hubo como una especie de feeling, porque a él le gustaba mucho. Yo me río mucho y me río de una manera muy estentórea, y claro, las cosas de Antonio siempre me hicieron mucha gracia, yo reía a carcajadas. Eso le divertía a Antonio mucho. El personaje está por encima de lo divino, de lo humano y de lo medio pensionista y de lo por encima de todo, de todo. ¿Por qué? Porque durante muchos años pues te voy a decir, es que era casi la marca España. Era Antonio. Su teatro triunfaba, hace una primera novela y es un premio Planeta, es el escritor que más firmas hacía, el gran triunfador de todas las ferias del libro. Yo hice en Sevilla Los Verdes Campos del Edén, un par de años después o 3 de que se hubo estrenado aquí en el María Guerrero. Y yo hacía un papel muy pequeñito, tan pequeñito que en el programa ponía hombre, mientras los demás eran don Anselmo, doña Patricia, el señor Rebolledo, no sé cuánto, yo era hombre. Y entonces me lo firmó. Y pasado el tiempo, volví a coincidir con Antonio Gala, no se acordaba, por cierto, de que yo era aquel señor que había hecho, fíjate, un chico jovencillo, desconocido, y entonces le enseñé el programa, y ¡ay, tú eras aquel, no sé cuánto! Yo supongo que no se acordaba. Pero a partir de entonces, cuando nos hemos encontrado en algún estreno, en alguna fiesta, en algún sitio y eso, le gustaba presentarme así. Le decía, ¿conoces a Miguel? Fue mi primer hombre. A propósito de la... Y como decía, no exactamente no fui el primero, fui el segundo, puesto que el primero fue el del María Guerrero, que no recuerdo quién fue, por cierto. Era un festival con barba, un poco, y al otro día toreaba una corrida de toros. Y en el festival pues yo me dejé la barba porque digo, bueno, festival de corto. Y ya le dije, Antonio, no te preocupes, ya mañana me afeito para la corrida y tal y cual. Y dice, ¿por qué te vas a afeitar? Y el simple hecho que me preguntara, pues me hizo a mí un poco de recapacitar. Y toré y fue, y quizás sea de las pocas veces que un torero ha toreado con barba, ¿no? Me dejé una barba así un poco como antigua y fue en Morón de la Frontera y fue un poco por él, porque me preguntó. No me dijo ni que me la dejara ni que no, pero yo me pregunto, Antonio, cuando este me pregunta es por algo. Yo me la había dejado mañana y la dejé. Bueno, con Antonio Gala me he encontrado muchísimas veces en la radio y luego con el programa del Público Lee, pues fueron varias veces las que vino. Siempre ha habido un juego con él, con Antonio Gala, pero hay una vez que fue muy notoria lo que ocurrió, incluso rebotó por todas las televisiones y no sé si todavía la sacan en los zappings, ¿no? Él vino a presentar el libro Tobías desangelado, que era un libro un largo poema, un libro de poemas. Los poemas eran de amor, básicamente amor, entonces empezaron a un poco a meter el dedo, decir amantes, el amor, y ya él perdió, le preguntaron, pero ¿cuántos amantes has tenido o algo así? ¿O cuántos amantes salen en el libro? Y ya él se puso y dijo 4, ya por cortar aquello. Y le dije yo, pero Antonio, es que es curioso que en el libro le dedicas poemas incluso a tus perros, pero no le dedican ninguno
a ningún amante con nombre y apellido. Bueno, entonces empezó, porque los perros son míos, porque los perros son míos, porque los perros son míos. ¿Y quién me has traído aquí? Coño, dijo, coño, ¿quién me has traído aquí? Entonces, ya explotó. Yo me callé, él explotó. Una chica que había, que era profesora de instituto, le dijo, o que estaba opositando, le dijo, pero niña, ¿tú qué vas a enseñar? Bueno, hubo artículos en los periódicos, todo aquello. Yo me lo tomé como como una anécdota. Él salió, si lo sé no vengo, me decía, Jesús, si lo sé no vengo, o Vigorra, porque él una vez me dijo, cuando te diga Vigorra es que estoy enfadado contigo, cuando te diga Jesús es que estoy a bien. Un día me llamó un poco preocupado, entonces me dijo, Antonio, estoy muy preocupado porque Olé sale todas las mañanas, se va y ya no vuelve hasta que no es de noche. Incluso algunas veces tiene que ir Miguel, que es el señor que trabaja allí en la casa, a buscarlo. ¿Y dónde se va? Pues mira, se va a la casa del vecino. ¿Y tú qué crees que es? Bueno, el perro está bien, come bien, está perfecto. Algunas veces come poco o no come. ¿Y todos los días lo hace? Sí, todos los días lo hace. Pues mira, eso es muy fácil. Lo que le pasa a tu perro es la llamada de la selva. Entonces dice, ¿pero qué me estás diciendo? ¿Eso qué es? Yo, el amor, Antonio, que tu perro se ha enamorado del perro, de la perra del vecino. Y cogió y se quedó absolutamente, no me lo puedo creer. Le dijo, eres imbécil. Y colgó. Lo conocí en casa de un amigo mío galerista. Se llamaba Enrique Gómez Acebo. Tenía una galería que se llamaba Egan, ya no la tiene, la cerró y ahí lo conocí. Y a partir de entonces creo que siempre hemos sido amigos. Yo creo que de los perros de Antonio, te decía, el más inteligente sin duda alguna ha sido su primer perro, Troilo. Troilo además tenía una mimética especial con su dueño. Entre otras cosas, le entusiasmaban los amigos de Antonio que tenían coche. Porque como Antonio no sabe conducir, le gustaban los amigos con coche y al perro también. Es decir, que yo le caía estupendamente porque yo tenía coche. Y tú llegabas allí, te hacías fiesta, se moría porque lo subieras en el coche. Igual que a su dueño. Logró que Troilo tuviera una enorme popularidad entre los lectores y trascendió, yo creo, incluso a los lectores y se convirtió en un personaje de la vida española también. Recuerdo que él me insistía mucho que dedicaba horas a leer el diccionario y que se pasaba durante mucho tiempo leyendo el diccionario de forma alfabética, palabra por palabra, y que eso le divertía mucho. Y luego también le recuerdo, el país celebraba todos los veranos fiestas mundanas, cerrábamos la calle del país y llevábamos orquestas y había baile y todo tipo de actividades. Y venían muchos escritores, Rafael Alberti era frecuente verlo allí, Tierno Galván en la época que era alcalde de Madrid, también filósofos como López Aranguren, y Antonio no se perdía una sola de esas fiestas porque le gustaba mucho la jarana, por así decirlo, ¿no? Le gustaba ser un poco el centro de la reunión, es decir, y le gustaba de alguna manera, no digo dar doctrina, pero que la gente le escuchara, pero un hombre de una gran humanidad, de una gran inteligencia, de una gran simpatía y, como decía antes, de mucha mala leche a la hora de meterse con sus coetáneos, fueran políticos, otros escritores, etcétera y tal. Ir a casa de Antonio Gala, que te invite a Antonio Gala el día de San Antonio, porque es en verano, es lo mejor que te puede pasar, porque como anfitrión es único Antonio. Antonio es elegante, distinguido, es un aristócrata y recibe como nadie. Lo único malo que le gusta hacer la sangría a él y salimos todos borrachos perdidos porque todavía no sabemos qué es lo que le echa él a esa sangría. Le debe echar algo especial que salimos todos a gatas de la casa.
ha sido un buen anfitrión. Te quiero decir, Antonio no sabe hacer nada de lo que significa una casa, nada, no tiene ni idea. Yo creo que tú le mandas a encender un fuego de una cocina y se quema el dedo porque no sabe ni cómo se enciende la cerilla o desde luego dónde ponerla, no tiene ni idea. Un horno ya para que te voy a hablar, no se le ocurriría más que meter la cabeza dentro, pero por lo demás nada. Pero hacía una estupenda sangría que todos tomábamos. La sangría tenía bastantes cosas más que el vino, ¿eh? Doy fe porque la he visto elaborar. Y un magnífico dry martini, que por ejemplo en las cenas de Navidad que hemos tenido durante muchos años, bebíamos todos antes de empezar, con lo cual, como te puedes imaginar, ya llegábamos a la cena todos con ganas de divertirnos. Y las fiestas de fin de año fueron muchos, muchos años, y también los amigos que íbamos éramos cada vez menos, o sea, el grupo se iba haciendo más pequeño. Y lo que te puedo contar es que el ritual de las uvas era algo sagrado. Que Antonio es supersticioso, no es descubrir nada, ¿no? Si un día te enseña un bolsillo lleno de clavos y amuletos, verás lo divertido que es. Entonces, bueno, cuando empezaba a sonar una campanada y a tomar las uvas, tenía que haber un silencio tremendo. Como siempre es difícil y las uvas con pellejos se tragan, o no se atraganta, el silencio siempre explotaba al final con risas atragantadas. Era muy, muy divertido. Había que brindar, claro, brindis con champán. Y el brindis siempre era en la madera del bastón. Los que Antonio hizo una colección de cientos de bastones. El bastón preferido tenía en la mano, entonces había que brindar poniendo la copa en el bastón y mirándole a él fijamente, lo cual era bastante complicado sin echar vino, champaña en la comida o al vecino que tenías al lado. Todo el mundo conoce su inmensa, impresionante colección de bastones. Le ha regalado pues, mucha gente, muchos amigos. Tiene una habitación dedicada nada más que a los bastones en su casa. Y curiosamente en estas dos fotos aparece con un bastón que es muy parecido. Los dos no es el mismo, son muy parecidos porque son bastones con la empuñadura de león de marfil. Son sus preferidos. Él colecciona todo tipo de bastones, pero los que más le gustan son siempre los que llevan leones con la boca abierta. La verdad es que también sabe imprimir misterio a esa mirada que tanto le gusta promocionar, y sobre todo esa mirada por el lado izquierdo, que si os fijáis en estas fotos, con una diferencia de casi 40 años, él sigue insistiendo en que ese es su lado bueno. Yo no sé si también por razones de superstición o no. El caso es que sigue manteniendo ese lado que es tan conocido y tan famoso ya, ¿no? Yo recuerdo también una de las veces allí en el campo, que sería la 1 de la mañana, y nos vemos a Antonio corriendo con el pijama y con algo en las manos, unas piedras, algo, saliendo al patio, ¡la luna, la luna! Todos los vimos corriendo, todo el mundo, y lo veíamos ahí como hablando, como algo con la luna. Y claro, estábamos todos detrás viéndolo, todos en silencio, porque no queríamos interrumpirlo, y él con sus piedrecitas, con algo que llevaba en la mano, sus amuletos, algo, y como mirando la luna, y todos, claro, entre nosotros casi nos reíamos un poco, pero todos en silencio, ¿no? Todo eso te hace indicar que, bueno, que es una persona muy espiritual, muy mística, ¿no? Y bueno, genial. Los teatreros, como él dice, son muy supersticiosos, ¿no? De ahí viene también lo del color amarillo, ¿no? De Molière y esto. Y entonces se lleva, bueno, un rancho de amuletos, entre ellos un clavo enorme de un escenario, no sé de qué teatro o de qué obra que fue muy bien, que tuvo mucha suerte. Pero lo curioso es que lo lleva en su bolsillo. Tú vas a pasar un control en los aeropuertos, a ti te quitan cualquier cosa que pite y a él, como es don Antonio Gala, pues pasa con todo su rancho de amuletos, todos clavos, de todo lo que a uno se le pueda ocurrir.
le dicen don Antonio, pase, y entonces tú te quedas, pero bueno, ese es ser Antonio Gala también, ¿no? Yo muchas veces he dicho que si se caía al suelo no se volvía a levantar, del peso que llevaba encima, de cadenas, anillos, arambeles, el que le había dado una señora en Cuba, que le había visto a ver no sé dónde, y ella le daba un colgante que se tenía que colgar. Hoy día solo lleva 2 anillos, pero aquello era imposible. Bueno, detrás de la puerta de su casa ahora no hay cosas colgadas, pero aquello era difícil de abrir, porque estaba lleno de cosas y siempre ha sido muy supersticioso, cosa que yo nunca entendía muy bien porque no le pega nada. Nada de nada, porque es una persona muy, no sé, yo lo llamaría muy racional. Él entró precisamente por una cervicalgia aguda, un dolor de cuello muy importante. Y una de las cosas que él achacaba es a una célebre cadena que durante muchísimos años llevó, una cadena de plata que llevó colgada al cuello, y en el que él se fue colocando amuletos de plata de todas las culturas por las que él conocía o pasaba o había viajado, o le regalaban sus amigos, sus compañeros, y entonces se las iba colgando. Y llegó un momento en que llevaba más de una 50, según decía él. Yo ya no se la vi puesta, Y él pensó que ese dolor de cuello a lo mejor había sido provocado en parte por ese peso. En Baeza, él es muy supersticioso. Entonces había una columna que decían que traía suerte. Y entonces vamos los dos inmediatamente, pongo yo la mano primero, había que poner alguna moneda, luego él, y estuvo toda la tarde insistiendo en qué le había pedido. Es muy curioso que había pedido yo, y al final le dije que yo lo que había pedido era paz y tranquilidad. Me dice, pues ten cuidado porque te puedes morir. Ya está mucho tiempo pidiendo paz y tranquilidad. Fuimos a era una cena por una boda de un amigo común. Se había casado la hija de un amigo común. De tal manera que yo iba con él y llegamos a una mesa. En esa mesa pues estaba sentado pues, el alcalde del pueblo, algunos concejales, algunas personas así famosas de televisión, y llegó allí y venía andando y se quedó mirando así. Y dice, yo aquí no me siento. Y todo el mundo se quedó diciendo, a ver, ¿por quién va a ser? Y dicen, le dijo el alcalde, a ver, Antonio, ¿por qué no te vas a sentar aquí? Dice, no, porque somos 13 y yo en una mesa de 13 no me siento. Dice el alcalde, hombre, Antonio, tú eres un tío inteligentísimo. Yo no creo que tú seas supersticioso, además formado, sabiendo de historia. Dice, precisamente por eso no me siento. Dice, ¿por qué? Dice, porque la última vez que cenaron 13, al día siguiente uno se ahorcó y el otro lo crucificaron 10 después. Con lo cual, otra persona vino y cenamos 14. Íbamos con Antonio Gala para ver el negocio que íbamos a montar en Granada. Estábamos Pago Campo, Antonio y yo en Granada, y decidimos, bueno, ¿por qué no nos vamos a Málaga a comer? Y al llegar a Málaga aparcamos el coche y al poner el pie Antonio en Málaga, pasaron 3 niñas guapísimas y nos piropearon. Y a él dice, me han piropeado a mí, este es el sitio, aquí hay que quedarse, aquí hay que buscar algo. Alguien le pidió un autógrafo. ¿Dónde vienes? ¿Qué haces? Bueno, pues venimos de Granada. Bueno, pues mira, yo tengo un local para ver aquí en Málaga y este señor, la coincidencia del autógrafo y el local que nos enseñaba era el Pimpi. Decía, este local tiene magia, aquí hay magia. Antonio, como un genio que es, siempre ha visto algo más que nosotros lo vemos, ¿no? Volvemos en 2 minutos. Me hizo mucha ilusión cuando me invitó a presentarle un libro en Barcelona, un libro de relatos amorosos, un libraco. Entonces, yo recuerdo que era una etapa, como siempre, la verdad es que ahora que lo pienso es muy triste, yo tengo mucho trabajo siempre, demasiado. Y entonces, realmente, no me dio tiempo a leérmelo todo.
que eso es terrible, ¿no? Presentar el libro de una persona como Gala, pero es que de verdad os digo, era imposible. Sí que intenté empaparme del libro lo máximo. Y recuerdo llegar a la librería, en el Paseo de Gracia, y él muy amable me dijo, gracias por venir, y tal, y me cogió en una parte, yo creo que llevaba ya la cara yo de eso, y me dice, no te lo has leído, ¿no? Entonces digo, pero ¿cómo puede ser que Antonio haya visto esto, ¿no? No pasa nada, disimularemos con su broma y tal. Yo salí del paso como pude, y luego al acabar me dijo una cosa que siempre recuerdo y a veces comento, que es, me cogió también así aparte y me dijo, te quiero mucho y no como tú crees. Entonces, eso es Gala puro, ¿no? Y dije, joder, me ha regalado un aforismo solo para mí. Pero era bonito porque de alguna manera estaba, yo creo, Antonio viendo que, joder, había hecho el esfuerzo, es verdad, ¿no? Con este ritmo de trabajo, y estaba yo allí haciendo lo que podía para sacar adelante el acto, y era cariño mutuo, respeto por las dos partes, ¿no? En el 93, su segunda novela es La Pasión Turca, y que después fue un un éxito impresionante. Yo creo que realmente es la que más ha vendido de todas, después del Planeta, evidentemente. Y además también hizo película Vicente Aranda con Ana Belén. Pues se nos ocurrió, un antiguo compañero que también estaba en Planeta, que por qué no hacer la presentación de La Pasión Turca en Estambul, que es donde transcurre la novela. Es la primera vez en la historia de España de un escritor que se lleva toda la prensa allí a hacer la presentación, y además de estar en una ciudad maravillosa como es Estambul, tuvimos un guía de lujo, porque Antonio hizo de guía. O sea, él iba contando lo que se le había ocurrido, como se le había ocurrido a la novela, pero además nos iba explicando los lugares que íbamos visitando, desde un restaurante viendo el Bósforo hasta el Gran Bazar. Es decir, hizo de guía turístico y literario para todos los periodistas, y la verdad es que fue un viaje muy especial. Todo el mundo lo recuerda, todos los que en ese momento estuvieron. Y una de las cosas que más le gusta comprar de viajes es imágenes de vírgenes, no muy grandes, pero tiene todas las del mundo y se pelean entre ellas, según cuenta. De vez en cuando ve que una que tiene más potencia manda sobre la otra. Pero esas son cosas que le dan esa humanidad que tiene, ¿no? El viaje en Bangkok, lo que ocurrió fue una cosa pintoresca. Primero, íbamos con mucha gente, y nos sentíamos un poco aislados de alguna manera, porque claro, el conocimiento de ese idioma era imposible y tal. Y luego teníamos otro problema gravísimo, y allí es que todo es picante, todo. Y él detesta el picante de una manera, vamos, con una espada podría matar y cortarle la cabeza a quien le haga algo picante. Y allí, claro, todo, yo creo que hasta el pan picaba. A mí me tenía desesperado, porque íbamos a recoger, era siempre autoservicio, todo lo que cogíamos, siempre todo, algo picaba. Hasta que vi una cosa que decía, advertía una sopa que decía que era muy picante. Y dije, pues aquí me vengo. Y entonces le dije, Antonio, he visto una sopa que advierte que no pica. Ay, bueno, tráela, por fin. Claro, fue darle el primer sorbo y fue horroroso la sopa. Salió volando y a mí me montó un número que todavía yo creo que lo recuerdan en Bangkok. Estupendo compañero de viaje, porque es viajando mucho menos exigente, que es en la vida real. Y por eso es un gran compañero. Porque además Antonio tiene un enorme sentido del humor. Y las cosas que puedan salir al revés en un viaje, Antonio las acepta estupendamente. Que a lo mejor en la vida real no le ocurre igual, pero sí viajando. Lo mejor que guardo yo de Antonio Gala fue un viaje a Yemen y con periodistas. Seríamos bastantes, no sé cuántos, pero bastantes. Y Antonio Gala
estuvo sembrado todo, una resistencia a la juerga, a las caminatas, al alcohol, una resistencia a todo impresionante. Acabamos por debajo de las mesas. Yo recuerdo a Natibel reptando por debajo de las mesas porque no sabíamos dónde escondernos para que no se nos viera descojonarnos de risa, porque estábamos en un país muy serio, con muy malas pulgas. Natibel y yo un día nos quisimos escapar porque ya estábamos que no podíamos más de ir a esos sitios bíblicos que por otra parte eran preciosísimos, y no dijimos que no íbamos a ir y ya se marcharon todos sin nosotras. Y cuando llegó, él ya lo sabía todo. Llegó directamente a llamarnos a la habitación de decir: cerdas, que sois unas cerdas, que habéis ido a comprar al mercado. Estaba visitando las casas maravillosas de Cartagena de Indias, que nos dieron un concierto de piano en una de las torres de una de las casas que visitábamos. Y entonces, al salir, yo dije: oye, qué mal olía en este sitio donde nos dan el concierto. Y me dice Antonio: olía fatal. Vamos a otra casa y otra vez empezamos a decir: qué horror. Y Antonio empezó a decir: qué mal huele la gente de Cartagena de Indias, qué horror, qué apestazo lleva. Entonces salíamos a la calle y de pronto me di cuenta, digo: la calle sigue el olor igual. Y me acerco a Antonio y digo: Antonio, el que hueles eres tú. Y es que en una de las casas había una especie de algarroba que se llama, recuerdo, no sé qué, de caña, que cuando se pudre huelen fatal. Y entonces Antonio había dejado el suéter un momento porque hacía un poco de calor encima de esto, y claro, el olor lo llevaba el suéter. Este instituto se creó en el año 80, entonces había que ponerle un nombre. Y bueno, hubo distintas propuestas y bueno, se nos ocurrió a un grupo de profesores ponerle el nombre de Antonio Gala. Y entonces pues se le dedicó una placa, que es la que está ahí a la entrada del instituto, que recuerdo que fue un compañero de dibujo que había aquí antes, Laureano Gómez, quien un día le comentó que va a venir Antonio Gala al instituto y que no sabemos qué podíamos hacerle, ¿no? Quiero recordar que a las 3 o 4 horas me viene con este boceto y me dice: mira, se podía hacer una cosa parecida a esta. Y yo: no, parecida no, esto es lo que vamos a hacer. Cuando él abrió la cortinita, hizo un comentario de decir: bueno, pues supongo que este soy yo. Y hizo un comentario como diciendo: pero que no me parezco para nada, ¿eh? Y, en fin, yo cada vez que lo veo digo: pues tampoco es eso, porque yo la verdad, cuando vi esto digo: Guillo, lo has clavado, a ver, lo has clavado. Fue cuando lo nombraron doctor honoris causa aquí en Córdoba. Le hicieron doctor honoris causa. Fue un acto solemnísimo en la universidad, en el Paraninfo de la universidad, de bote en bota, y habría 1000 personas, yo qué sé, lo que habría. Termina el acto y entonces pues ya con su birrete, su bastón, su anillo, el libro, todo el claustro detrás de él y él subiendo las escaleras hasta arriba. Y en ese momento pues el coro de la universidad y la orquesta de Córdoba comienzan a tocar el himno de la universidad, el Gaudeamus Igitur. Y en el himno de la universidad hay una de las estrofas que dice: viva omnes vírgenes. Viva omnes vírgenes. Y entonces él sube para arriba, me ve que yo estaba en las escalerillas ya casi al final, se viene para mí, me da un abrazo y me dice al oído: mira que cantarme a mí viva los hombres vírgenes. Yo en ese momento, de verdad, es que digo: bueno, Dios mío, mi vida, ese hombre, con esta parafernalia que hay aquí alrededor suya, con la gente que se lo comía, y que es que le importaba 3 pilotos y estaba riéndose, yo estaba riéndose de todo el mundo, porque Antonio es que es así. La última vez que estuve con él, hace poco, que le entregaron la medalla de oro de Málaga,
Y de pronto, pues después de que ya sale él, le dan el premio, le se ponen su medalla, todo el mundo habla, dice, bueno, no se acaba el acto, ahora va a salir a cantar Clara Montes, ¿no? Entonces yo salgo y lo primero que me dice Antonio, vaya cara más dura que tienes, ¿no? Como dice, que me vienes a mí a quitar a mí el protagonismo, ¿no? Y eso me encantó, porque si no te dice nada, si te mira así, no tal, es que de verdad le puede molestar que hayas estado, ¿no? Yo que lo que quería hacerle era un regalo, ¿no? Cuando me llamaron. Y súper gracioso, todo el rato metiéndose conmigo, que dice, has cantado fatal, has pasado por las canciones como corriendo, es que desde luego no vocalizas nada, hay que ver, estás gordísima, o sea, todo realmente serio. Joder, Antonio. Pero es muy cariñoso, ¿no? Y bueno, hace poco al apoderado que lo vio, le dijo, dile José Antonio, las de mi parte, un cachetazo aquí y un beso aquí. Y así en nuestra relación un poco, siempre estamos ahí. Cuando estuve en la fundación, realmente lo que me encontré fue, no sé, un padre, un padrino, alguien que se sienta en el sofá a contarte sus cosas, sus historias, qué le preocupa, qué no le preocupa, qué le pasó en tal momento. Y realmente yo creo que él siente lo que es la fundación como su casa y como su familia. O sea, realmente somos sus niños. Él no ha tenido hijos, ni a mí siempre me insulta, siempre que puede. O sea, es algo... Yo tengo la teoría, creo que compartida por mucha gente, que Antonio cuanto más te quiere, más te insulta. Y Antonio a mí, personalmente, lo que más le molestaba de mí es que puedo escribir en cualquier tipo de circunstancia. Y entonces se ponía a mi lado y empezaba a mirar por encima de mi hombro. Esto yo no lo pondría así. Esta palabra está fuera de sitio, para intentar incomodarme. Y yo seguía, o sea, corregía lo que me iba diciendo y yo seguía por abajo. Decía, es que no hay forma de desconcentrarte. Todas las personas a las que les he dicho que hay que trabajar en silencio, que buscar la soledad del escritor, y tú no me haces caso jamás. Escribes en la bañera, escribes en las estanterías, escribes tirado en el suelo, en cualquier parte. Que se amen los extraños fuera de aquí, donde era blanco el luto. El curso pasado fui compositor residente aquí en la Fundación Antonio Gala para Jóvenes Creadores de Córdoba, y la anécdota que puedo contar de Antonio es que trabajé directamente con él porque mi proyecto era componer música sobre sus poemas, y después de tenerlo delante a esta distancia recitándome uno de los poemas de forma súper intensa, le pedí que por favor grabase los poemas para mi proyecto y me respondió, graba a tu abuela, de una forma muy grosera, pero muy divertida, y evidentemente luego sí, no tuvo ningún inconveniente, ninguna pega, y los grabó y quedó genial. Una vez le dije, oye, yo te quiero venir a ver a tu casa, te llamo por teléfono, ¿cómo lo hacemos? Y tal. Dice, tú no tienes que llamar, a mí no, tú pasas por allí y ya está, llamas al timbre y entras. Y me pareció también como una cosa de otra época, ¿no? Porque hoy en día, ¿no? Con los WhatsApp, con los mensajes y tal, él dice que no hace falta que le llame, que pase por la puerta y llame a su casa. Y es una cosa que quiero hacer lo más pronto que pueda, ¿no? Porque no deja de ser un poco antiguo eso, ¿no? Mira, ¿dónde vive Antonio Gala ahí? Pues no está, hala, pues para casa. A mí me gustaría haberle abrazado más y haberle besado más. Porque yo siempre digo que como un hombre, como Antonio, con ese talento, que escribe también para y por las mujeres, que escribe, sus poemas son maravillosos, están llenos de amor. Como todo lo que escribe Antonio esté tan lleno de amor, él no permita que le toques ni que le beses, cuando yo hoy en día me he dado cuenta que lo mejor que podemos hacer cuando queremos a una persona es tocarla, besarla y abrazarla. Creo que soy la única actriz española y, bueno, la única actriz en el mundo que ha estrenado 5 obras de Antonio Gala escritas por él,
Él suele decir que no le gusta decir que ha escrito para mí, sino que ha escrito por mí, porque yo se lo he pedido. Pero creo que soy la única actriz que tiene 2 musicales, 3 obras dramáticas y además la película Más allá del jardín. Es decir, en mi carrera profesional ha significado, pues creo que lo mejor que me ha pasado en el teatro. Era castizo en sus expresiones y eso produjo en la gente una fascinación total. Sí. Era un rompedor de la, sí, claro, del idioma, de la ¿no? dialéctica y del idioma, ¿no? Por eso te quedabas así escuchándolo y te quedabas embobado, ¿no? Yo creo que algunos descubrieron la belleza del lenguaje, lo han descubierto muchos con Antonio Gala. Sí, es posible. Pero no, yo sabes que también lo encuentro, en las otras obras no sé, pero en Petra Regalada, que es una obra que yo hice durante 2 años, y gira por toda España y todo eso, lo que sí yo notaba en esa obra concretamente es que él tenía una música andaluza. Sí. Una música. Sí. No hablo ya del idioma. Sí. Yo no hablaba en andaluz ni acento ni nada. No, sin embargo, la música sí era andaluza. Y era muy bonito decirla, sí. No sé vuestras distintas obras. Lo nuestro era muy poético también. Yo, imagínate, yo en esa función, el hotelito, yo era la amante de Gala, yo era la Andalucía, porque eran 5 autonomías, me parece. No me acuerdo. Y entonces yo hacía Andalucía. Y yo era la querida de Gala en ese... Y de verdad que sí que tenía un trasfondo rítmico de... ¿Eso es una música? De música, como tú dices. Sí. Andaluza, como... Sí. Tenía perfume andaluz, incluido, claro. De él hice lo que hiciste, lo que estrenaste tú de Los Buenos Días Perdidos. La verdad es que era una función muy... agarraba. Totalmente, menudo éxito. Ese léxico y esa retórica, lo que sea. Agarraba a todo. Porque es todo como muy poético a veces, pero poético y entendible. Sí. Que la gente lo entiende muy bien. Oh, bueno, claro. Y ahí, en esta noche del estreno de Los Buenos Días Perdidos, descubrió Antonio la definición del escenario, que es una isla iluminada donde el autor busca la huella. Casi siempre. Busca la huella del hombre. Y como a ella le quedó muy bien, siempre que hablaba al final de un estreno, volvía a referirse al escenario como una isla iluminada donde el autor busca la huella del hombre. Es verdad. A mí me ha dicho cosas bonitas, o le he oído decir cosas bonitas que siempre citando la procedencia del copyright las repito. Por ejemplo, cuando alguna actriz, algún actor joven se acerca pidiendo el insensato del consejo, que qué hacer, es complicado. ¿Qué le aconsejas a alguien tal como está además el patio? Dice, mira, la vocación es una tontería que se puede contradecir. Lo que no se puede contradecir es el destino. Como los dioses, como tú hayas decidido que vas a ser puta, serás puta. En Nueva York o en tu pueblo, pero puta. Eso se puede traducir a actriz. Como tú quieras ser actriz. Estarás en Hollywood o en la parroquia de tu pueblo haciendo teatro aficionado, pero serás actriz. A mí me parece que tiene razón. Y también decía una cosa a propósito de no sé qué le conté una vez de una película que no quería hacerla y no sé qué, y me dijo, puta pero carísima. Tú cobras un cheque. Le digo, pero Antonio, pero tú todo lo traduces a dinero. Pues me han dicho que tú cobras hasta por experiencia naturalísimamente. En una sociedad donde solamente el único valor de cambio es el dinero, hay que cobrar muchísimo. Puta pero carísima. Mi relación con Antonio ha sido una relación muy importante en mi vida artística porque hay un antes y un después. Hay un antes de Por qué corres Ulises y un después. El día del estreno él me regaló un cuenco de cristal que yo conservo en casa y que ponía este cuenco de cristal está lleno de la mierda infinita del éxito. Y realmente tuvimos un gran éxito. Tuvimos el teatro abarrotado durante 2 años, tuvimos bombas en el teatro, cartas explosivas, la policía llegó a desarticular la obra varias veces.
Vino un tipo que hacía el ensayo de censura, ¿no? Y entonces la túnica que a mí me había puesto Eli Oberheimer pues era abierta y tenía unas cadenas, y entonces me salía, de vez en cuando al moverme salía un pecho y tal, y entonces él dijo, no, esto no puede ser, hay que poner un imperdible. Entonces me pusieron el imperdible y el día del estreno yo le digo, estaba Antonio entre cajas, y le digo, ¿qué hago? Y me dijo, lo que te dé la gana. Entonces yo creo que esa tirada de imperdible, bueno, fue una cosa que celebramos todos en realidad, ¿no? Yo siempre digo que el gran amigo de mi vida ha sido Antonio Gala. Yo empecé a colaborar con él e hice diseñé 4 obras de teatro de él, ¿no? La primera obra que me dio fue Anillos para una dama, que se estrenó en el Joy Slava. Es un estreno que yo nunca olvidaré. Es una obra que permaneció 4 años en cartel en Madrid. Fue una noche impresionante, ¿no? Donde la gente aplaudía de pie y la gente aplaudía y la gente no se iba del teatro y aplaudían y aplaudían y aplaudían. Fue una obra, para mí, la obra más difícil que he hecho de él, ¿no? Tuvimos que hacer la milicia universitaria, porque habíamos estado en los 2 campamentos de Montejaque, ya habíamos estado. Ya allí se había significado, pero en aquella época los que daban clases, que eran los capitanes de las compañías, eran personas que habían hecho, que eran alférez provisionales. La mitad de ellos no tenían carrera, porque no se le ocurrió al capitán nada más que decir que la batalla de Metternich, Napoleón había sacado las ametralladoras, eso había cargado todas las fuerzas prusianas, ¿no? Entonces, pues claro, y entonces Antonio naturalmente es mi capitán, pero si las ametralladoras se inventaron un siglo después, o muchísimo después, ¿no? Claro, el pobre no sabía por dónde salir, el capitán. Y ahí empezó la cosa un poco de la ironía de Antonio y de su roce con el ejército. Hay multitud de anécdotas sobre su participación política en estos 40 y tantos años ya de la vida española, ¿no? Antes del 75 su teatro ya había sido combativo, había sido prohibido, había tenido muchos problemas con la censura franquista, publicaba un artículo semanal en una revista que entonces era la revista más atrevida y más libre de aquel momento, como era Sábado Gráfico. Publicó un artículo a los pocos meses de la muerte de Franco, llamado Viudas, donde realmente él hablaba un poco de las viudas del franquismo. Lo que pasa es que, claro, en aquel momento se vio como una alusión a la viuda del dictador y bueno, se le sometió a un juicio militar. Hay que ponerse en la fecha que estamos viviendo, los momentos más convulsos de la transición política, ¿no? Entonces a Antonio se llegó a publicar, por algunos de los problemas que tuvo con esos artículos, su falsa muerte. Estaba él en Murcia y se publicó la noticia de que había sido asesinado. Incluso Fraga llegó a hacer unas declaraciones diciendo ya tenemos otro mártir como Lorca. La noticia cundió más porque no lo encontraban, porque estaba viajando por los pueblos de Murcia, hasta que llegó aquella noche al hotel y estaba todo el mundo completamente alarmado y ya pudo él desmentir la noticia. Con Antonio, en el tiempo del no a la OTAN, coincidimos en manifestaciones y en actos del no a la OTAN, y siempre teníamos ese cruce de andaluces que se hacen broma así ligeritas, pues, y Antonio, como es tan cáustico, casi me las ganaba todas, como es natural. Compartir con él una iniciativa que al final no salió adelante, pero que en todo caso fue interesante. Yo estaba empeñado en que, además del himno oficial de Andalucía, que es el que hizo Blas Infante y que todos al final hemos asumido, pues sería bueno un canto popular, una canción, un himno, entre comillas, más del pueblo.
y se lo propuse y le pareció bien la idea. Le propuse que el músico fuera Manolo Sanlúcar y también le pareció bien. Fui a Manolo Sanlúcar, también le pareció bien que la letra la hiciera Antonio. Al final aquello no salió adelante porque no hubo manera de casar la idea de la letra y la música que tenía Antonio con la idea de la letra y de la música que tenía Manolo Sanlúcar. Cuando se casaron los príncipes, hoy reyes de España, pues por aquello los dos cordobeses, amigos, pues fuimos a la boda juntos. Aunque es verdad que en la iglesia, pues Antonio estuvo en un lugar y yo en otro, pero en la comida estuvimos juntos. Lo que pasa es que cuando salió de la iglesia, hay que decir que salió pues todo preocupado. Y yo le dije, ¿pero qué te pasa? Y entonces me contó, ¿no? La verdad es que le tocó al lado, en el banco que él estaba, una señora, como todas íbamos con nuestro sombrero. Esta señora llevaba un adorno en el sombrero que era, bueno, de madera, puntiagudo y además muy largo. Y Antonio, pues claro, solo pensaba que en cualquier momento aquel adorno puntiagudo y largo de madera acabaría en su cabeza. Y ya además estuvo absolutamente intranquilo cuando llegaba el momento de dar la paz y pensó que su ojo incluso podía correr peligro porque es que con toda la buena voluntad le iba a dar. Yo recuerdo una vez que estaba con Antonio Mairena y cuando fui a terminar por Sigrilla me dice Antonio Gala, piel de ébano, alme Alfonsina y el mar. Recuerdo que Mairena le dijo, don Antonio, que acaba el niño de cantar por Sigrilla, dice, para el niño no hay cante grande ni cante chico, el niño, el cante grande o el cante chico lo hace el cantador. Y este es un cantador de los pies a la cabeza. Recuerdo de la dedicación y el poema que me hizo sobre lo de Córdoba, aquello de Córdoba lejana y sola, ¿no? Él dijo, se acaba la lejanía cuando a Córdoba se llega. Y el cante rebriega y juega la soleá y la alegría. Y en su real fantasía, tanto alegra como duele, una voz que se conduele mientras la guitarra suena, es la gracia y es la pena del cante hondo del Pele. Y le estoy muy agradecido a don Antonio Gala por este piropo tan hermoso que siempre lo llevaré en mi corazón. El voto favorable de